Hay que preguntarse, ¿hay libros que no vale la pena leer? Si bien la respuesta puede parecer obvia al principio, estas próximas historias nos llevarán a un camino oscuro y misterioso que detalla algunos de los libros más malditos que nunca deberías leer. En la mayoría de los casos, las novelas están diseñadas para darnos conocimiento o entretenimiento, pero no siempre es así. En los últimos miles de años ha habido varios libros que se creen tan malditos y que incluso pueden tener el poder de matar. Desde poemas japoneses profundamente malditos hasta libros de hechizos mágicos con consecuencias mortales, hoy nos gustaría contarte historias de algunas de las obras literarias más oscuras del mundo. Cuéntanos cuál es el libro más inquietante que hayas leído, cuál fue su historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para ver más videos. La novela maldita. Después de estar perdida por más de 400 años, una novela maldita sobre la época imperial española se publicó por primera vez en 2018. Titulada Historia del Huérfano y más conocida como La Historia del Huérfano, el libro probablemente se escribió entre 1608 y 1615. El autor fue un monje español conocido como Martín de León y Cárdenas. La novela apareció por primera vez en algún momento de 1621 y se publicó bajo el seudónimo de Andrés de León. Sin embargo, el libro había sido muy criticado en ese momento, y debido a que el autor tiene profundas raíces religiosas y estaba muy preocupado por el contenido cuestionable y violento del libro, es poco probable que el libro se haya publicado oficialmente. La historia sigue a un español granadino de 14 años que parte en busca de América con la esperanza de encontrar fortuna. Sin embargo, a lo largo de su viaje, da una mirada a lo interno del Imperio Español. Mientras está aquí, se une a fiestas con los miembros más importantes de la sociedad en Lima, visita las minas de Potosí e incluso es testigo histórico del ataque de Sir Francis Drake a Puerto Rico. A fin de cuentas, la trama de este libro parece que sería increíblemente importante para libros de historia de todo el mundo. Sin embargo, el libro desapareció por más de 300 años y solo fue redescubierto en 1965. Este particular libro casi había sido publicado varias veces, pero dado que la mayoría de los intentos de publicación habían fallado, comenzaron a surgir rumores de que el libro podía tener poderes místicos que le impedían ver la luz del día o llegar a los estantes de cualquier librería normal. Supuestamente, todos los que intentaron adaptar el libro fallecieron, y algunas de sus muertes fueron bastante misteriosas. Una mujer llamada Belinda Palacios fue advertida sobre el libro maldito mientras trabajaba en él. Sin embargo, otros 2 científicos españoles ya habían fallecido antes de que pudieran publicar también sus versiones de la Historia del Huérfano. Por el momento, parece que la historia de este libro es demasiado trágica como para intentar llevar el libro a las masas. El Gran Grimoire, Pacto con el Diablo. Un grimorio es conocido por ser un libro místico que se dice contiene conocimientos de magia u otros poderes etéreos. Estos libros a menudo se dividen entre sus creadores. Se describe mejor como magia negra o magia blanca, dependiendo de si los hechizos ocultos en su interior estaban diseñados para atormentar o ayudar al individuo en cuestión. En este caso, el Gran Grimorio es uno de los libros de magia más notorios que se haya encontrado. Data del año 1421 y no se hizo público hasta que se descubrió debajo de la lápida de un hombre llamado Salomón en 1750, siendo escrito bajo el nombre El Dragón Rojo o el Evangelio de Satanás. El libro se compone de 2 partes. La primera parte da instrucciones de cómo convocar a un demonio y utilizarlo para cumplir tus deseos más malvados. La segunda sección se conoce como el Sanctum Regnum, y la mayor parte de esta sección trata sobre demonios que no requieren muchas de las instrucciones de la primera mitad del libro. Si bien el libro trata principalmente de demonios y hacer pactos con el diablo, algunas partes también cuentan historias y dan instrucciones sobre cómo vivir una vida más feliz, cómo llevar a cabo un hechizo de invisibilidad e incluso cómo obligar a alguien a enamorarse de ti.
El infierno de Tomino. Tomino's Hell es un poema muy popular que se ha convertido en una especie de leyenda urbana en línea. Si se lee en voz alta, se dice que evoca energía maligna que puede provocar que sucedan cosas terribles en tu vida personal, y algunas personas incluso reportan casos de muertes increíblemente trágicas. El tema principal del poema cuenta la historia de la maldición de un niño. Su nombre era Tomino. Tomino's Hell apareció por primera vez en 1919 en una colección de poemas escritos por un poeta y profesor japonés, Saijo Yasu. La historia de Tomino tiene muchos giros y vueltas, pero el poema cuenta cómo llevaría a cabo actos atroces contra sus hermanas y en algunas versiones incluso se explica cómo quitó la vida a sus padres. En otra versión de la historia se dice que Tomino fue un joven metafórico que nunca existió realmente. El niño finalmente fue enviado a la guerra, donde murió una muerte lenta y agonizante, sabiendo que nunca volvería a ver a su familia. En el año de 1974, el productor de cine Tsuji Terayama estrenó una película basada en la historia, pero murió poco después. Esto generó muchos rumores de que la historia estaba maldita, especialmente después de que otro estudiante falleciera después de leer el poema en voz alta. Conversaciones con Uriel. Un libro conocido como el libro de Soiga tiene un mensaje para quien resuelva los códigos ocultos en su interior. Esa persona debe morir. Se creía que el libro se había perdido hasta 1994 cuando fue redescubierto. Quien escribió este extraño libro afirma haber tenido conocimiento interno de la voluntad de Dios. Y el libro se basó en gran medida en astrología y magia. Se han encontrado dos versiones diferentes del libro en la Biblioteca Británica y la Biblioteca Bodleian, y una de estas copias contiene instrucciones mágicas, así como códigos y letras que el propietario original no pudo descifrar. El código oculto dentro del libro contiene 36 cuadrados de letras, cada uno de los cuales consta de 36 filas y 36 columnas, lo que significa que se podrían utilizar un total de 46.656 letras. Y según la leyenda, quien logre descifrar el código morirá en 2 años y medio. La historia del libro afirma que fue traducido por un arcángel llamado Miguel, pero la historia posterior a esto es en gran parte desconocida. Algunos incluso afirman que el libro fue entregado personalmente al primer ser humano que jamás vivió, Adán. Sin embargo, estas afirmaciones han sido ampliamente refutadas. El Necronomicon de H.P. Lovecraft. Se dice que H.P. Lovecraft participó en la escritura de uno de los libros más malditos de todos los tiempos, conocido como el Necronomicon. Esta es una obra de ficción que se dice fue escrita utilizando conocimientos mágicos avanzados, y muchos mitos que rodean a este libro continúan siendo investigados en la actualidad. En un ensayo sobre el libro, Lovecraft dice que su autor original, Abdul al-Hazred, tradujo el libro durante la época medieval. Lovecraft menciona el libro por primera vez en 1922, cuando lo mencionó por su nombre en su historia, El Sabueso. Se ha dicho que este extraño libro contiene información sobre demonios y detalla conocimientos avanzados sobre los llamados grandes antiguos, que vivieron muchos años antes que los humanos. Se dice que el libro tiene más de 1000 páginas y es una compilación de hechizos, maldiciones y magia que se ha perdido en el tiempo después de haber sido traducido a muchos idiomas diferentes. Se cree que solo unas pocas copias están dispersas por todo el mundo, pero la mayoría de estas copias se han perdido a lo largo de los años. Según la leyenda, si una persona logra dominar el arte de la magia negra, puede usar la información del libro para controlar demonios y viajar a diferentes dimensiones, y tal vez incluso aprender a resucitar a los muertos. El libro de Abramelin. El libro de Abramelin, escrito por Abraham von Worms, consta de 4 volúmenes y puede fecharse en el año de 1458. Abraham tuvo una vida muy agitada y hacía viajes desde Alemania hasta Egipto. Él detallaba sus encuentros con hechiceros, magos y otros practicantes de lo oculto. El libro cuenta la historia de Abraham, que conoce a un mago llamado Abramelin y le transmite sus habilidades mágicas. El libro entra en detalles sobre la magia ceremonial, tanto buena como mala, y Abraham documenta estos hechizos mágicos para poder compartirlos con su hijo.
El libro supuestamente contiene detalles sobre un ritual que duró entre 6 meses y 18 meses, y permitió al mago hacer contacto tanto con ángeles como con demonios. Continúa contando la historia de cómo una vez despertaron los 12 reyes del infierno, incluidos Lucifer, Satanás, Belial, Leviatán y otros. Para hacer las cosas aún más espeluznantes, el libro llega a sugerir que su lector nunca intente ninguno de los hechizos que están escritos en su interior. A lo largo de los años, hubo historias de un hombre llamado Aleister Crowley, que comenzó a trabajar en los rituales mencionados en el libro, pero hizo algunas modificaciones que cambiaron el resultado. Se ha dicho que el señor Crowley perdió la cabeza como resultado y finalmente perdió la vida. La Biblia del Diablo, Codex Gigas. ¿Cómo es realmente el diablo? El libro más grande del mundo se conoce como el Codex Gigas, más conocido simplemente como el Gran Libro. No solo es famoso por su increíble peso de 75 kilogramos, sino porque contiene una imagen del mismísimo Satanás. Se cree que el libro data del siglo XIII y fue escrito originalmente en latín en algún lugar de Bohemia. El Codex Gigas contiene una copia completa de la Biblia, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, así como un montón de datos históricos y locales, así como hechizos e historias de brujería. Se cree que el libro fue escrito por un solo autor y se dice que contiene la única ilustración conocida del mismísimo diablo. En los años transcurridos desde entonces, innumerables artistas han intentado crear su propia interpretación del diablo, pero muchas personas creen que el Codex Gigas podría haber sido un libro algo inspirado y que las ilustraciones aquí contenidas son objetivamente precisas. Si creemos en la versión moderna de la Santa Biblia, no hay posibilidad de que el Codex Gigas sea verdaderamente inspirado. Sin embargo, situaciones como esta realmente hacen que te preguntes si podría haber escritos adicionales de los tiempos bíblicos que aún no se han descubierto o al menos aún no han sido reconocidos por la Iglesia. Mirando al libro, queda claro que la ilustración del diablo es sorprendentemente similar a las ilustraciones que se han difundido en años más recientes. Si bien este dibujo adopta un enfoque más orientado a los dibujos animados, las características principales del diablo se parecen mucho a lo que hemos visto y escuchado durante cientos de años. El dibujo representa al diablo como una criatura salvaje y de aspecto rabioso. Tiene garras en ambas manos y pies y casi parece un tipo de centauro, aunque sin la apariencia de caballo. Tiene piernas cortas y brazos largos y un torso de tamaño promedio. Su cabello es salvaje y tiene 2 cuernos que sobresalen de su cabeza. También parece tener bandas rojas saliendo de su boca, pero es muy difícil decir si se suponía que estas ilustraciones representaban colmillos, fuego o algo completamente diferente. En esta ilustración tiene 3 dedos y un pulgar en sus manos, y sus pies se parecen mucho a este, con 3 dedos más pequeños y uno grande. Viste un taparrabos y tiene la cara verde. El libro se hizo increíblemente popular después de que la historia de su autor se extendiera por todo el mundo. Se dice que un monje sin nombre fue encarcelado después de romper una ley. No sabemos qué ley pudo haber roto, pero acordó con su carcelero que quedaría en libertad si se ofrecía a escribir el libro más largo jamás escrito en una sola noche. Empezó a escribir el libro por pura desesperación, pero pronto se dio cuenta que sus esfuerzos eran inútiles. En un último esfuerzo para asegurar su libertad, invocó al diablo para que lo ayudara a completar el libro antes del amanecer, y el diablo estuvo de acuerdo. Al final se dice que el diablo lo ayudó a completar el libro y como agradecimiento el autor incluyó la única ilustración conocida del mismísimo diablo. El hombre también entregó su alma al diablo después de su muerte. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos.